Seguimos en el segundo bloque de Mejor Energía TV, en este programa número 77 dedicado al tratamiento del capítulo energético del nuevo proyecto de la ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei en el Congreso de la Nación, indagando en la mirada que están teniendo a priori respecto de ese escenario los representantes neuquinos, los diputados nacionales de la provincia de Neuquén, entre ellos Pablo Servi, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, con el que mantuvimos también una entrevista en las últimas horas, donde fijaba su posición respecto de lo que se va conociendo también, ¿no? De los proyectos que comienzan a circular, del nuevo proyecto que comienza a circular entre las diversas bancadas, la mirada también que Servi nos relataba respecto del conjunto de los gobiernos de la Patagonia, ver si eso es posible o no es posible plantearlo también en un frente en común en el tratamiento en el Congreso de la Nación, la cuestión del gas como una de las prioridades, el capítulo vinculado a la ley de inversiones, el RIGI, como se conoce al anexo introducido también por el Gobierno de la Libertad Avanza en este debate en el Parlamento argentino. Así que sin más, compartimos con ustedes también la entrevista que estuvimos desarrollando junto a Pablo Servi, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Neuquén, que nos decía lo siguiente. Bueno, estamos haciendo ese paneo, ese contacto con legisladores nacionales representando a Neuquén. Bueno, ante esta nueva convocatoria que hace el gobierno nacional, no sé si pudiste ver el nuevo proyecto, si se los están compartiendo ya el nuevo proyecto de ley Ómnibus. ¿Qué estás viendo en todo caso? ¿O qué vas a estar llevando al debate cuando sea convocado, sobre todo en el capítulo energético y de los recursos naturales que tanto le importa a la provincia, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Sí, en principio llegó un borrador, ¿no? Todavía no ha sido enviado lo que sería un nuevo proyecto de ley bases. El anterior volvió a comisión y debería empezar la discusión de nuevo. Tengo entendido que mandarían un nuevo proyecto donde han retirado varias cosas, como por ejemplo lo de transición energética, lo que hace a energía eléctrica también, que era un capítulo que cambiaba bastante la forma o el relacionamiento que se generaba. Eso ha sido sacado. Y bueno, estamos analizándolo. De hecho, estuvimos reunidos el sábado con el ministro de Energía de Neuquén, y también con Alejandro Monteiro, que es el secretario general de la OFEPI, y con Osvaldo Giancafilo, y venimos interactuando también con otros legisladores y con distintos actores, justamente en el capítulo energético o de hidrocarburos, que es muy importante para Neuquén, donde en principio no habría grandes cambios a la última versión que se había acordado en para ir a cuando llegó al recinto o para incluir los cambios en el recinto, no la que tuvo dictamen, sino lo que se había acordado para llevar. Pero bueno, ahora también hay una posibilidad o se están planteando algunas cuestiones como que habían quedado del anterior y estamos charlándolo, pero en principio entendemos que había algún acuerdo y la posibilidad de avanzar. Y lo que sí, en el caso de gas, se agrega un artículo que es muy importante, ¿no? Porque habla de la provisión de gas para GNL, para el gas natural licuado, que en principio dejaría sin efecto la ley que se votó en el Congreso en octubre del año pasado, que tenía media sanción en diputados, y pasaría lo que hace al marco para el GNL, pasaría a estar en esta ley, dentro del capítulo de hidrocarburos, la posibilidad del abastecimiento y de alguna manera las garantías para los contratos en firme de exportación o para GNL de gas. Y por otro lado, en el capítulo de RIGI, que es el de grandes inversiones, estarían contemplados las otras o los beneficios para las inversiones que harían falta en plantas y en gasoductos. Así que eso lo estamos analizando porque es un esquema en el gas, sobre todo porque uno en petróleo de alguna manera se cambia el esquema y se habla de exportar, de maximizar la renta, pero en gas en general, inclusive la nueva propuesta de base tiene algunos recaudos y prevé el abastecimiento interno como una prioridad. Y en este caso, en este artículo, le da bastante, o sea, intangibilidad a los contratos de aquellos ductos o el gas que esté destinado a exportación o a la planta de GNL. Así que creo que es uno de los puntos que va a haber que discutir de acá aproximadamente, en principio se habla del 17 de abril para
fecha de tratamiento en recinto, así que creo que es de las cosas que se van a estar discutiendo. A su vez, como te decía, algunos planteos que por ahí quedaron dentro de la ley que no son tantos, pero porque se había llegado a algún entendimiento, pero hay algunas cuestiones que se podrían rever de aquí hasta que llegue al recinto. Está claro. Pablo, respecto a la cuestión tarifaria, ¿hay alguna observación que se busque incluir allí? ¿O estamos particularmente en un día en el que, bueno, comenzamos a conocer el tenor del impacto del precio del gas? Esa situación de cierta ambigüedad en Neuquén como garante del abastecimiento a nivel regional, digo, no solo Argentina, sino pero digo, a nivel sudamericano, ¿no? Sobre todo lo de IGNL, la ampliación de ductos, pero digo, lo vinculado estrictamente al consumo, a la demanda doméstica, eh, ¿les hace un poco de ruido y están viendo algún tipo de alternativa en términos de la tarifa del gas para provincias como Neuquén, que son, como decía, claves para el suministro? ¿Se puede avanzar sobre eso o el acuerdo va por afuera de eso? Sí, en principio, dentro de lo que estaba en la ley era los fideicomisos, ¿no? Y dentro de esos fideicomisos está lo que hace al gas para zonas frías y para la región patagónica. Ujú. Entendemos que este gobierno quiere reformularlo, todavía no ha mandado la fórmula de cómo o a quiénes subsidiar, que hablan de tomar distintas variables para determinarlo en función de si tiene auto o no, el nivel de ingresos, el nivel de consumo, algunas cuestiones, y también tomando como base de referencia un fallo de la Corte Suprema donde fija que entre luz y gas las tarifas no deberían fijar más de un porcentaje del ingreso familiar. Eso no está claro, todavía no lo han explicitado y no sería parte de la ley generaría el Claro. marco, después es parte de cómo se implementa, pero también creo que es una discusión que hay que dar, ¿no? En la medida que desde la Patagonia producimos casi el 100%, el 90 y pico por ciento del gas del país, no puede ser que lo paguemos más caro que en Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? Entonces, si realmente estamos ante un gobierno que es liberal y que de alguna manera entiende que hay libertad de contratación, deberíamos poder comprar el gas acá directamente a los productores a un costo más barato y no teníamos por qué pagar desde la Patagonia, por ejemplo, el gas que viene en barcos o el que viene de Bolivia, que por una cuestión de Claro. no tener ductos, porque gas hay de sobra en Vaca Muerta y se podría producir o abastecer desde acá, por una cuestión de falta de ductos, deberíamos también, en ese sentido, así como pagamos desde la Patagonia más caro los fletes por estar lejos, no tenemos por qué pagar de alguna manera el gas mucho más caro y podríamos comprarlo aquí en Boca de Pozo, donde el precio sería mucho menor y podríamos tener una tarifa más baja en la Patagonia. Así que creo que en la medida que, y vamos a dar esa discusión, ¿no? En la medida Ujú. que quieran tocar lo que hace a zona fría, algún beneficio que tiene la Patagonia, también dar ese tipo de discusiones, ¿no? Si producimos gran parte del gas del país, y Neuquén ni hablar, estamos al 60% del gas del país, cada día Vaca Muerta tiene más importancia en eso. ¿Por qué tenemos que pagar el gas que viene en barco o el gas que viene de Bolivia si tenemos excedentes que de sobra pueden cubrir o podríamos comprar mucho más barato aquí el gas en la zona? Claro, estamos hablando con Pablo Servi, diputado nacional de la provincia de Neuquén por la Unión Cívica Radical. Pablo, ¿cómo se están? ¿Hay también algún consenso que se replica con los legisladores nacionales respecto de ese frente de gobernadores patagónicos? ¿Van a llevar una posición unificada? ¿Crees que es factible al debate cuando sea convocado? ¿Están buscando esos consensos? ¿Ya existen acaso? En principio hemos tenido alguna reunión en Puerto Madryn donde se creó, se puso en marcha el foro de legisladores patagónicos. Tenemos relación e intercambio los legisladores y bueno, cada uno tiene también su bloque en su partido, la verticalidad que da el espacio político que uno representa, pero creo que también va a estar atravesado por la horizontalidad que hace la transversalidad que es las necesidades de nuestras regiones, que cada uno de nosotros tenemos que ver, y creo que quedó claro también en la última, cuando se trató la ley la vez anterior, que los patagónicos pusimos, de alguna manera marcamos la cancha con las cuestiones que hacen a nuestras provincias y lo que hace a los recursos y sobre todo a la tarifa de que pagan los patagónicos, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso seguramente va a ser una discusión. Venimos charlando y conversando con por lo menos los diputados de Neuquén y en el caso del espacio en el que yo estoy, de los demás de la Patagonia. Y creo que de alguna manera vamos a tener que conjugar esto, ¿no? Lo que hace el espacio político donde uno está, pero también hemos mostrado que como neuquinos vamos a defender o estamos, para nosotros primero que nada está la provincia y nuestros recursos y los neuquinos a la hora de Ujú. definir. Así que entiendo que son estas instancias que habrá que dar de diálogo de acá hasta que llegue al recinto y de alguna manera plantear
las necesidades y las inquietudes que tenemos nosotros también para que sean tenidas en cuenta. Ujú. ¿Han visto algún tipo de, no sé si decirle moderación o de mejor diálogo con los referentes del gobierno nacional, el nexo con los diputados y con las diputadas nacionales, respecto de aquel primer escenario del primer proyecto? Uno de los temas que nos decían, bueno, las fuentes que consultamos habitualmente del Congreso, en el gobierno neuquino también, esto de canales desautorizados por el entorno del presidente o por el propio presidente, bueno, los malos tratos públicos, las referencias constantes al cuerpo deliberativo allí en el Congreso. ¿Ven un escenario diferente respecto de ese vínculo posible y de la búsqueda de un canal de acuerdo como el que, bueno, se está proponiendo también desde todas las provincias? Entiendo que sí, en la medida que se mandó un borrador de alguna manera para ver cómo está, se sacaron cuestiones que de alguna manera, como se hablaba por ahí, la transición energética, que lo único que hacía era crear un mercado financiero de bonos, pero no generaba un marco para esto de la transición y justamente lo que hace a las emisiones de dióxido de carbono, que entendemos que es una discusión que hay que darla y no a muy largo plazo, pero que con seriedad y armar y contemplando una amplitud mayor de lo que era esto, que solamente crear un mercado que muchas veces podía complicar, o justamente cuando hay un mercado financiero busca dónde sacar plata, y creo que Vaca Muerta y el campo son las dos actividades que hoy tienen caja, entonces no debería ser el ambiente tomado como un negocio, sino como justamente cómo hacemos para bajar las emisiones o algunas otras cuestiones que generaban conflicto y se han dejado de lado. Y entendemos que debería o hay una voluntad de dar discusiones en algunos temas, y bueno, estaremos viendo. Y también hemos visto un poco estos días que se ha aflojado, sobre todo la Unión Cívica Radical, ¿no? Que éramos blanco de agresiones continuas. Creo que se ha entendido también que tenemos un número importante y somos los que definimos la votación de alguna manera, ¿no? Ujú. Los 34 que tenemos el bloque nuestro, juntos con Hacemos Coalición Federal, tenemos la capacidad porque de alguna manera tanto la Libertad Avanza con el PRO, que son los dos aliados que son indiscutidos de alguna manera a la hora de votar, suma 70 y pico, le están faltando más de 50 votos para poder Ujú. llegar al quórum y a la mayoría, así que entiendo que también con lo que ha pasado con el DNU en el Senado, de alguna manera han tomado nota del gobierno, y esperemos que podamos generar, porque también lo mejor que puede pasar es que este tipo de leyes, sobre todo lo que hace a grandes inversiones y a un marco regulatorio, salgan por consenso, porque estamos, por ejemplo, en lo que hace a petróleo, la ley 17319, una ley del año 67 que estamos modificando, así que Claro. entendemos que se va a generar un marco para los próximos 20 o 30 años, y lo mejor que puede pasar es que salga con un consenso para que no sea modificada, porque hoy lo estamos viendo, ya lo vimos con el gobierno anterior, que de alguna manera dejó sin efecto la licitación que había para el gasoducto, que después se llamó Néstor Kirchner, y este gobierno demoró la licitación de la reversión del gasoducto norte, y ya no va a estar del gasoducto del norte, y no va a llegar hasta recién estaría para septiembre listo, entonces no Claro. va a faltar gas, va a haber que importar de Bolivia, traer barcos para poder abastecer esa demanda. Ujú. Entonces, creo que justamente esto, lograr consenso y que las políticas, la energía, así como otras políticas a nivel país que trasciendan los gobiernos y tengan continuidad en el tiempo, creo que es lo que tenemos que lograr también para dar la previsibilidad que necesita el desarrollo de Vaca Muerta, que es una gran oportunidad para el país, así como otros grandes proyectos que hay que pueden mover la aguja realmente de los dólares que necesitamos para salir adelante. Bien, ahí pasaba Pablo Cervi, diputado de la Unión Cívica Radical, dando su mirada respecto del tratamiento de la ley Ómnibus, del tramo energético del proyecto que, bueno, ya comienza a circular entre los diputados nacionales. Otro de los que también estuvo fijando posición en el diálogo que manteníamos también en las últimas horas, bueno, es otro de los referentes de la política neuquina, en este caso el legislador nacional Pablo Todero, de Unión por la Patria, otro de los bloques que tiene representación parlamentaria aquí en la provincia de Neuquén, desde la provincia de Neuquén. Bueno, en el diálogo que manteníamos en las últimas horas nos planteaba también su mirada respecto del tratamiento de la ley Ómnibus, de este nuevo proyecto que impulsa el Gobierno de la Libertad Avanza. Bueno, compartimos entonces la entrevista que hacíamos con Pablo Todero a continuación.
Pablo, bienvenido a Mejor Energía TV. Bueno, un gusto retomar el contacto. Gracias por este tiempo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Saludos a todos los televidentes, bueno, los medios, como siempre digo, no sé cómo decir con esto de las redes, la radio, el Claro, televisión y todo junto. claro. Ahora hacemos todo junto. Sería audiencia, ¿no? Pero también, por supuesto, nuestro Audiencia. público que nos sigue a través de 24/7. Bueno, una agenda interesante para hablar con vos respecto a lo que estás viendo en el Congreso de la Nación. Si te parece, arrancamos por, bueno, parte de lo último que estuvo en los temas del debate del sector energético, sobre todo de la mirada de la provincia de Neuquén, vinculado a, bueno, el tratamiento de la ley Ómnibus. Si bien oficialmente el proyecto no se conoce todavía, el nuevo proyecto de ley, bueno, habían transitado cierto terreno ahí en comisiones, pareciera ser un punto de partida como para seguir buscando los consensos. ¿Cómo viste viendo ese debate? Lo que terminó integrándose a ese proyecto y, bueno, ¿qué se puede esperar en lo que viene? Claro, en principio la ley ómnibus que el mismo Congreso volvió a comisión, hoy está como el día cuando se presentó, con una ley en lo que tiene que ver con hidrocarburos, inconstitucional, en contra de las provincias, sacándole los recursos a las provincias. Eso es lo que quedó de lo presentado. Por supuesto que hubo un trayecto luego donde los 10 gobernadores de las provincias hidrocarburíferas tuvieron que salir corriendo a tratar de cambiar y de modificar ese proyecto, que luego llegó con una modificación en ese despacho. Creeríamos que de presentar una nueva ley eh, vendría con esa modificación, no presentarían la burrada esa que habían presentado de arranque, digo, vendría con la modificación que habían hecho los gobernadores, que no obstante seguía teniendo situaciones que los gobernadores y que nosotros también alertamos sobre complejidades que tenía la ley, porque el gobierno nacional, en conjunto con algunas empresas, seguían no queriendo hacer determinadas modificaciones. No obstante, anda dando vuelta un borrador o una cosa así que se envió a los gobernadores. Obviamente tuvimos acceso a eso, pero es algo no oficial. Es Ujú. algo que no lo podemos tomar como cierto hasta tanto y en cuanto no se presente en la Cámara. Está claro. Sobre eso también tenemos algunas disidencias sobre eso que está dando vuelta. Es mucho mejor que lo que se había presentado, pero yo estoy convencido que esto lo tenemos que sacar del tratamiento de una ley ómnibus. Tenemos que tratarlo en la Cámara como una ley de hidrocarburos, tratarlo en la Comisión de Energía, llamar a los actores que participan en los hidrocarburos, no solo las provincias, sino las empresas, los trabajadores y trabajadoras, y sacar una nueva ley de hidrocarburos que tenga que ver con esa Argentina que va a exportar, que va a generar muchísima más producción de la que hoy está generando, pero a partir de un tratamiento serio en la Cámara, no como una escribanía de algo que vaya a saber quién escribió. ¿Por qué proponen sacarla del proyecto Omnibus, cual sea el que presenten ahora? Decía, sacarla de la ley ómnibus puntualmente es porque se trata en conjunto con otras situaciones, por ejemplo, delegaciones al presidente en otro tipo de materias, se trata con la ley de administración del Estado, se trata en conjunto con leyes que, con los jubilados, con la movilidad jubilatoria. La verdad es que no tiene mucho sentido y va a perder el tratamiento que tenemos que llevar adelante a una ley tan importante, no solo para los argentinos, para los neuquinos y neuquinas, sino para toda la Argentina. Estamos hablando de la segunda fuente de ingresos que puede llegar a ser la primer fuente de ingresos al país de dólares a partir de la exportación. Ujú. En principio, entonces, con el articulado previo, hay algunos acuerdos y, digo, respecto del proyecto anterior,
respaldan en buena medida ese articulado, sí sacarlo por fuera de la norma que se mande ahora. Te vuelvo a repetir, si es por fuera de la ley ómnibus, por supuesto estamos dispuestos a debatirlo, a discutirlo, a tratarlo, eso como cualquier otra ley. No en el contexto de privatizaciones del Banco Nación, privatización de aerolíneas. ¿Qué tiene que ver eso con la producción de petróleo, de gas de petróleo, de GNL? ¿Qué tiene que ver eso? Digo, Ujú. no en ese contexto. Pablo, bueno, otro de los temas que sigue cruzando la agenda es el de las hidroeléctricas. Bueno, sigue ese debate sin darse todavía plenamente. Bueno, prórroga de las concesiones, una vez más, dispuestas por la Secretaría de Energía. ¿Qué mirada tienen desde Unión por la Patria? Y específicamente, no sé si están teniendo algunos contactos con los legisladores de otras fuerzas aquí en la provincia de Neuquén, con representación en el Congreso. Por supuesto, también el frente con Río Negro, que es una suerte de articulación constante. Contanos un poco tu mirada respecto de ese proceso. Sí, por supuesto que hemos hablado con otros diputados y diputadas, tanto de Río Negro como de Neuquén, de otros bloques. Coincidimos en que las provincias, y lo dijimos en campaña claramente también, lo hablé con vos, Fernando, esto en su momento, nosotros coincidimos con los gobernadores también de que las provincias tienen que participar en la licitación, ser parte, tener parte de lo que se genera a partir de las empresas hidroeléctricas. No es la decisión del gobierno, lo dijo claramente el secretario de Energía de la Nación cuando fue a la comisión, porque se lo preguntamos. Ellos piensan licitarlo desde el Estado Nacional, nuevamente concesionarlo a privado y no hacerlo con las provincias. Ujú. Por Al supuesto mismo- que vamos a insistir y trabajar en función de eso, de que las provincias sean, digo, si es esa la situación, no veo mal lo que está planteando el gobernador de Río Negro de cobrar el recurso, que el recurso es el agua, que es de las provincias. Ujú. Pablo, y bueno, otro de los temas tiene que ver con la cuestión de la infraestructura. Lo vemos aquí el gobierno provincial buscando algún respaldo del sector privado, de las empresas de Vaca Muerta, más concretamente, esa situación bueno, de retracción del Estado respecto de la obra pública. También, al mismo tiempo, proyectos muy importantes para seguir sosteniendo y el impacto social, ¿no? Seguimos viendo esos flujos migratorios de magnitud aquí en la provincia de Neuquén, con muchas familias llegando por ese imán que por momentos es Vaca Muerta. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso en ese sentido? ¿Están planteando algún tipo de iniciativa, digo, por el tema del financiamiento de red de transporte o de red domiciliaria, digamos? ¿No? Está esa doble situación, ¿no? Una que acompaña a la otra. ¿Qué mirada tenés al respecto y si se puede hacer algo en un contexto en el que, bueno, el Estado ya se ha pronunciado, el Estado Nacional se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Claramente lo dijo el Estado Nacional y lo hace. Paró todas las obras habidas y por haber que estaba financiando. Entiendo al gobierno nacional, gobierno provincial en el sentido de algunas obras terminarlas, de buscar los recursos para terminarlas. Luego, si esos recursos que está poniendo los pone del presupuesto provincial, también debería rápidamente accionar judicialmente contra el gobierno nacional, porque quien se comprometió, quien firmó, eso es el gobierno nacional, y terminar las obras con presupuesto provincial, con fondos provinciales, significa detraer presupuesto de otras cosas que tiene que hacer la provincia para terminar eso que estaba comprometido por la nación. Digo, en ese sentido, que luego busque financiamientos privados, quien haga otro tipo de obras o obras que necesita la provincia, me parece perfecto, me parece bárbaro, digo, estoy totalmente de acuerdo. También tener en cuenta que en esta ley ómnibus, el RIGI, que es esta herramienta que pone el gobierno nacional para grandes obras, y esto deja fuera a todos, a todas las pymes, a las industrias nacionales, a las pequeñas, a las empresas locales,
de hacerse, por ejemplo, un gasoducto con o un oleoducto con este sistema que está proponiendo el financiamiento el gobierno nacional, los deja totalmente afuera a todas las pymes locales que pueden ser servicios de ese gran emprendimiento, porque no los deja competir en la misma proporción con los costos que esas empresas pueden tener a los locales, por ejemplo, con las importaciones. Las importaciones para esas empresas que van a hacer esos desarrollos es a tasa cero, y a las empresas locales la tasa es 35% de las importaciones. Sí, estamos en ese sentido estamos pidiendo un cambio, o sea, lo hice cuando era la ley ómnibus, se había presentado en un principio, creo que la nueva viene igual. Estamos pidiendo que puntualmente ahí haya un cambio que le permita a las empresas de servicio incluirse en esa tasa cero para importaciones, para poder trabajar en conjunto con el proyecto madre. Está claro, está claro. Pablo, ¿qué mirada tienen desde Unión por la Patria también respecto a lo que está planteando YPF de desprenderse de los campos maduros? Bueno, hemos visto alguna negociación en el sur del país, en Santa Cruz, ya aceptando la reversión de esos campos del segmento convencional. ¿Cómo ven ese escenario de desprendimiento de esos bloques? Y si también, bueno, es un punto ahí que quieren discutir con las autoridades nacionales, con el resto de las provincias. Sí, en principio, a ver, si esto vos me lo decís de una empresa privada como Chevron o Shell o Vista o cualquiera de las privadas que decide, no voy a ser más convencional, no voy a trabajar más en los yacimientos maduros, voy a dedicarme a vaca muerta, a la explotación de Shell, bárbaro, me parece una decisión de la empresa. Ahora, YPF es una empresa en la cual tiene mayor participación el Estado Nacional y las provincias. Con lo cual, digo, que son los mayores propietarios de YPF. Con lo cual no es exactamente lo mismo que una privada. Si va a dejar un área y eso, las provincias tienen que participar en esa negociación. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con el tema del pasivo ambiental que dejan, porque si de eso se tiene que hacer cargo una empresa más chica, eso no le va a ser redituable, nunca lo van a tomar con los pasivos ambientales que está dejando una explotación de tantos años como las que tiene YPF. Ahora, digo, estas situaciones obviamente que se tienen que tener en cuenta, pero en principio es trabajarlo en conjunto con las provincias, sí o sí. No puede ser una determinación de YPF de un día para el otro, vamos a dejar esto y dejar las áreas nomás. Está clarísimo. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, la seguimos en la próxima. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Pablo Todero, el diputado nacional de Unión por la Patria, bueno, dando también su posición respecto de los temas vinculados a la agenda energética desde aquí, desde la provincia de Neuquén. Bueno, ese rebote que se va a estar dando también, por supuesto, en comisiones y eventualmente en el recinto, ¿no? En el tratamiento que, como decíamos en el arranque del programa, se prevé para el próximo mes, al menos es lo que dicen en off algunas fuentes del gobierno nacional, lo que están midiendo también los diputados neuquinos en ese tránsito al proyecto clave que impulsa también el gobierno nacional. Bueno, esto ha sido todo, ha sido nuestra mirada desde la provincia de Neuquén respecto de la coyuntura de Vaca Muerta, respecto de los temas políticos, en este caso en nuestro capítulo 77, abordando el proyecto y los lineamientos que comienzan a difundirse respecto de las diversas bancadas. Bueno, la mirada de los diputados nacionales neuquinos. También aquí en este capítulo 77 de Mejor Energía TV. Ha sido un gusto compartir esta hora con nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestros contenidos desde aquí, desde el corazón energético de la República Argentina, desde la provincia de Neuquén. Por supuesto, vamos a estar compartiendo estos contenidos en nuestro portal mejorenergia.com.ar en el apartado de TV.
Del mismo modo pueden acceder a toda la cobertura diaria allí también en mejorenergia.com.ar con todos los contenidos vinculados a la producción de petróleo, de gas, las hidroeléctricas, las renovables, el segmento también de la minería y por supuesto el podcast de Frecuencia Semanal que también estamos subiendo a nuestro sitio. Ha sido un gusto compartir nuestra mirada desde aquí, desde los estudios de Priva Multimedios en la ciudad de Neuquén. Por supuesto, a través de 24/7 vamos a estar retomando el contacto el próximo miércoles, como lo hacemos habitualmente entre las 21 y las 22. Y también, sin dudas, podemos seguir sosteniendo ese contacto habitual a través de nuestras redes y, como decía, en nuestro sitio, mejorenergia.com.ar. Muchísimas gracias por estar del otro lado. La seguimos en la próxima.